ahora vamos a dedicarle un tiempo a uno de los temas críticos también definidos por este Congreso, muy importante, por lo menos a nuestro criterio, que es el tema de la provisión de abortos en el primer nivel de atención. Un tema clave, importante, que estamos empezando a visualizar los últimos años. Antes el aborto era sinónimo de hospital, ahora nos damos cuenta que la atención primaria, el primer nivel, puede proveer la gran mayoría de los abortos seguros, con medicación, con AMEU, que puede ser un evento más en la salud sexual y reproductiva de las mujeres, que es muy lindo acompañarlas en ese momento, y que la atención primaria tiene mucha potencialidad todavía en esto. Y de alguna manera creo que estamos entendiendo de qué se trata, además de la gravedad del aborto inseguro, el volumen del aborto en Argentina y en todos los países que están acá presentes. Entonces, bueno, les voy a presentar a quienes van a disertar. Acá a mi derecha, Gabriela Piris, ella es ginecóloga, egresada de la Universidad de la República, en Uruguay, ¿no? Ex docente en gineco-obstetricia, maestranda en políticas públicas y género en Flaxo, México, Uruguay, capacitadora de capacitadores en métodos anticonceptivos, con énfasis en adolescentes. Desde el año 2010 se incorpora a la red de atención del primer nivel del área metropolitana de la Administración de Servicios de Salud del Estado. Y en el 2011 ingresa al equipo coordinador referente en salud sexual y reproductiva, responsable del desarrollo, implementación, evaluación y monitoreo de programas, asesoría técnica en procesos asistenciales y formación de recursos. Ella está en gestión. A mi izquierda, Viviana Mazur. Ella es médica generalista, es asistente en 2 centros de atención primaria de la salud de la Ciudad de Buenos Aires, integrante del programa de coordinación salud sexual, SIDA e ITS del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es docente en la carrera de Medicina de la Universidad de La Matanza, también es docente e integrante del Consejo Académico del postítulo en especialización en Educación Sexual Integral del Colegio Joaquín B. González, también de Ciudad de Buenos Aires. Es referente de la Comisión de Salud Sexual y Reproductiva de AMEGES, que es la Asociación Metropolitana de Médicos Generalistas y Equipos de Salud, y es integrante de REDAS, y también del Consejo Asesor del Programa de Salud Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, arrancamos, así no perdemos el tiempo. ¿Tenés micrófono? Sí, es más cómodo. Bueno, buenos días para todos y para todas. Muchas gracias a la invitación. Sé que en Uruguay la situación jurídica es bastante distinta a la de muchos países que están aquí presentes. Silvina me pidió que hablara un poquito de esta situación, así que bueno, voy a dividir la presentación en 3 puntos principales. Primero voy a hablar un poquito sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país. En segundo punto voy a hablar un poco del sistema de salud uruguayo y en tercer punto voy a profundizar en cómo ha sido la experiencia y cómo es la experiencia de provisión de abortos en el primer nivel de atención, que es donde estoy trabajando. La ley 18.000, la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo en Uruguay no es aislada, ¿no? El Uruguay ha avanzado muchísimo en poco tiempo en salud sexual y reproductiva. Ya se venía trabajando desde mucho tiempo antes de la ley en la ordenanza 368, que es sobre disminución de daños y riesgos en aborto, ¿sí? Entonces se hacía consejería pre y posaborto, que eso fue un hito que marcó una disminución a 0 en la mortalidad materna por aborto. Y a medida que fue avanzando el tiempo y vinculado a diferentes procesos, a las luchas de los grupos feministas, a los gobiernos progresistas que empezaron a estar en el gobierno, ¿no? En lo que es la defensa de los derechos a la salud sexual y reproductiva. En el 2008 es la aprobación de la ley, ¿no? Que tiene ciertas características porque la ley esa incluía artículos para despenalizar el aborto y fue vetada por el presidente de la República en ese momento, que es actual presidente ahora, y que sumado a un aumento de la mortalidad materna en el año 2001-2002, el debate volvió a estar sobre la mesa y luego terminó en la aprobación en el 2012 de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Existen otras leyes que han avanzado en salud sexual y reproductiva, como por ejemplo la Ley de Reproducción Asistida, la universalización de los métodos, entre otras.
En específico, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada en el 2012, luego de aquel veto presidencial y un nuevo debate, ¿sí? Fue reglamentada en 2012-2013 e implementada en el 2013, y poco a poco, con puntitos suspensivos, no es casual, ¿sí? Porque en el 2015, vinculado a un grupo corporativo de ginecobstetras, hicieron una impugnación de artículos de la reglamentación de la ley, ¿no? Diciendo que la reglamentación cohibía de alguna manera el derecho a la objeción de conciencia, y este tribunal dio curso a eso, a algunas de las impugnaciones, y por lo tanto tuvimos ahí como una vuelta para atrás y tuvimos que volver a implementar o cambiar lo que se había trabajado en la implementación, y por eso todavía hasta hoy, a pesar de que ya pasaron varios años, seguimos en el proceso de implementación de la ley. Es importante esta ley que no legaliza el aborto, lo despenaliza bajo distintas circunstancias que ahora yo las voy a explicar, ¿sí? Y la ley de aborto penal dentro del Código Penal sigue vigente, ¿no? Esta ley, a grandes rasgos, lo que establece es que por simple voluntad de la mujer, una mujer mayor de 18 años, menor habilitada, que son aquellas menores casadas, divorciadas o viudas, ¿sí? En las menores autónomas y en las menores no autónomas con consulta a sus padres o tutores, pueden por simple voluntad solicitar la interrupción del embarazo. Tienen que ser uruguayas o residentes en Uruguay por más de un año en el país, hasta las 12 semanas inclusive, o sea, tras 12 semanas de 6 días, y en caso de violación con denuncia judicial pueden extender el plazo de interrupción voluntaria hasta las 14 semanas inclusive. En caso de mujeres con incapacidad, hacer una consulta a su curador o tutor, ¿sí? Y en caso de grave riesgo materno, de salud y de malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, estos ya eran causales que ya estaban en la ley anterior, del 1938, ¿sí? Y no establece edad gestacional, puede ser en cualquier edad gestacional. Y lo que sí establece la ley es que nosotros durante el proceso de asesoramiento y consejería debemos consultarle a la mujer si quiere que sea entrevistado el progenitor del embarazo. El proceso de reglamentación y de implementación, la ley establece 3 pasos que fueron nombrados IB1, IB2 y IB3, IB por interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? También reglamenta el derecho a la objeción de conciencia. La ley establece que el personal médico, independientemente si es ginecobstetra o no, puede hacer objeción de conciencia en cualquiera de las 3 etapas, que ahora yo voy a detallar un poquito cómo son las etapas. El personal no médico, solo específicamente en el proceso de aborto, por poner un ejemplo, una instrumentista en caso que se haya un legrado, por ejemplo, ¿no? También es importante de la ley que establece que la interrupción voluntaria del embarazo es universal, ¿sí? Que todo prestador de salud debe tener servicios de interrupción voluntaria del embarazo y es sin costo para las usuarias. Y esto es en los pasos, esto es importante porque ha sido uno de los grandes escollos de la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo. El IB1, que es el primer paso, establece que cualquier mujer puede, ante un médico cualquiera, independientemente de la especialidad, plantear su deseo de interrumpir un embarazo. Se abre una ficha que ahora se las voy a mostrar, ¿sí? La reglamentación establece que ha de solicitarse grupo sanguíneo y ecografía, y dentro de las 24 horas de ser vista por ese técnico o esa médica, ¿sí? Debe pasar al IB2, ¿sí? Así nominado, que es un equipo multidisciplinario integrado por 3 especialidades, que son 3 profesionales, que son ginecología, trabajo social y salud mental, ¿sí? Así está establecido en la ley es muy reglamentarista, la ley establece esto y así debe ser cumplido, que deben trabajar en simultáneo, ¿sí? Y hacer un asesoramiento. Dentro de las especificaciones de este equipo es asesorar en la ley, en derechos, en métodos anticonceptivos, en alternativas posibles al aborto, como por ejemplo el desvínculo, ¿sí? O los apoyos sociales y las redes, y entrega una constancia de asesoramiento con la firma de los 3 profesionales de que la usuaria fue asesorada. Y allí da paso a un periodo de 5 días, y así son 5 días y no menos, a la tercera consulta, que en ese caso sí es con ginecología específicamente, para hablar si la mujer continúa con su deseo de interrumpir el embarazo, el método para el aborto, que nosotros en el país contamos con mifepristona,
asociada con misoprostol y con misoprostol solo y con legrado aspirativo. El AMEU no ha sido un método difundido en nuestro país, si bien hay capacitaciones y se han hecho desde hace varios años atrás, pero no se ha logrado introducir el método. Contamos con medicación, está disponible, está dentro del Vademecum del país. Esta es la ficha que les decía, es una ficha que parece media compleja, pero tiene las etapas. ¿Esto cómo es? ¿Sí? Etapa 1, etapa 2 y etapa 3. ¿Sí? Ahí hay si se pidió el grupo, si no se pidió, queda gestacional, si tiene ecografía, en fin. Esta ficha va con la usuaria en los 3 pasos y al final queda en la historia clínica. Datos generales. En 2014, que son los últimos datos que tenemos del Ministerio de Salud Pública, fueron 8.500 abortos aproximadamente, la mayoría medicamentoso. No hay diferencia entre el sector público y privado de salud. En el país hay un 30% de objetores de conciencia. Es importante este dato porque si bien no es muy alto, hay departamentos o localidades que tienen el 100% de ginecólogos objetores, ¿no? Y esto sí es un problema. ¿Qué es interesante de estos datos de aborto? El país, bueno, para los que no conocen, Uruguay es un país pequeño, que tiene unos 3.400.000 habitantes en total, por lo tanto, bueno, son números acordes a nuestra realidad poblacional, ¿no? Pero en el 2013 se había estimado unos 33.000 abortos. Si ahí les dejo la cita ahí abajo del estudio, comparen con el número de abortos registrados, es una diferencia abismal. Ahí nos queda la pregunta: ¿qué está pasando con esas mujeres, no? Si siguen haciéndose abortos clandestinos, o realmente no, la estimación no fue la correcta. El Sistema Nacional de Integrado de Salud es el sistema de salud que hay en Uruguay, ¿sí? Que está dividido en 2 sectores, un sector público y un sector privado. El sector público es la Administración de Servicios de Salud del Estado y otros servicios, y el sector privado tiene los servicios mutuales o cooperativos y los servicios seguros privados. Todos ellos deben, por ley, presentar interrupción voluntaria del embarazo. Donde yo trabajo, la Administración de Salud del Estado es el prestador público más grande, abarca todo el territorio nacional y está organizado en niveles. Ay, ¿qué pasó allí? ¿Acá? Bien. En donde yo estoy trabajando es en la red de atención del primer nivel, que es quien gestiona y administra los servicios de salud del primer nivel de atención del área metropolitana. ¿Sí? Tiene una estrategia de atención primaria en salud y estamos compuestos por 7 puntos de contacto con el territorio, con la población. ¿Sí? Voy a pasar un poquito más rápido, que ya me avisaron mi tiempo. Esta es nuestro... ¿Está bien? Dale. Esta es nuestro área de influencia. Cada uno de los puntitos verdes son puntos de contacto que pueden ser los centros de salud como cabeza sanitaria de cada uno de los territorios de color, y después diferentes consultorios, médicos de familia, equipos básicos de salud. Y bueno, cuando surgió la ley y se aprobó, nosotros ya trabajábamos con lo que era la reducción de daños y riesgos por aborto, pero nos preguntábamos qué condiciones teníamos como primer nivel de atención, ¿no?, de desarrollar una atención completa a interrupción voluntaria del embarazo. Y bueno, nos preguntábamos eso y bueno, la OMS dice que es un procedimiento de manejo ambulatorio, ¿sí?, siempre que sea a cargo del personal capacitado, y bueno, decíamos que sí, que estábamos capacitados y ahí fuimos a trabajar. Y en un escenario de atención primaria en salud, ¿no?, las políticas integrales en salud reproductiva es parte, y el aborto es parte de ello, y fuimos a trabajar con esa visión, contemplando a la mujer, ¿no?, desde su entorno, desde su familia, su comunidad. Y tenemos una política de formación permanente, lo que hacía que, si bien había gente que no trabajaba en la temática, podíamos lograr que se involucrara también. ¿Qué fortalezas asistenciales teníamos? Bueno, las políticas que ya trabajamos en reducción de daño y riesgo, espacios que dan cuenta de diferentes necesidades potencialmente involucradas en la interrupción voluntaria del embarazo, equipos de violencia doméstica. En la universidad teníamos métodos anticonceptivos universales, gratuitos por supuesto, espacios adolescentes, una serie de redes asistenciales con servicios sociales de otros ministerios, ¿sí? Y tenemos protocolos
y equipos específicos para el abordaje de emergentes, como por ejemplo adicciones, entre otros. ¿Cómo fue el proceso de inclusión de los servicios? Bueno, tuvimos en los 3 puntos clave, que es a nivel institucional. Decidimos que la cobertura debería ser lo más amplia posible, por lo tanto había que hacer modificaciones estructurales en el servicio. En este momento tenemos 10 servicios de interrupción voluntaria del embarazo dispersos en el territorio. Cada uno de los servicios elaboró su ruta, cada uno de esos pasos, IB1 y IB2, ¿no? Cada uno elaboró su ruta y se colectivizó en todos los equipos y en todo el territorio para que todos supieran y todas cómo son los servicios. Se detallaron la contrarreferencia y referencia a los niveles de mayor complejidad, en casos de mayor complejidad, valga la redundancia, ¿sí? Que son espacios de coordinación que siempre estamos tratando de sostener porque no siempre es fácil, ¿no? En cuanto a los recursos humanos, se identificaron los recursos que ya estaban capacitados y sensibilizados. En este momento tenemos más de 40 profesionales trabajando en la temática y se identificaron, por supuesto, los objetores de conciencia, que en nuestro caso tenemos un promedio mayor al nacional, tenemos 51% de objetores de conciencia, que por suerte no ha generado problemas porque los compañeros y compañeras que no son objetores han cambiado sus horarios, han distribuido en otros lados, así que bueno, eso ha ayudado. En cuanto a los recursos materiales, en todos los consultorios, hasta el más chiquito y el más grande, hay documento para iniciar la ruta. Se hicieron ajustes en lo que es la extracción de sangre y las ecografías, y la consulta es espontánea. Una mujer que quiere interrumpir el embarazo sabe que puede golpear la puerta y es atendida en el momento. Y tenemos disponibilidad de mifepristona junto con misoprostol y misoprostol solo, y no hemos tenido falta de stock en ningún momento. Por supuesto, la sensibilización del personal, esto es fundamental. Hemos hecho una sensibilización de más de 1.000 funcionarios y funcionarias, independientemente de su rol. Esto es parte de la institucionalización del procedimiento, desde el portero, la portera que está atendiendo por primera vez, hasta los equipos de dirección de los centros de salud, todos en la misma actividad de sensibilización, hablando de los mismos temas, poniendo en juego derecho, género, todos con el mismo nivel para que todos entiendan de qué estamos hablando. Y desarrollamos, ya estoy terminando, desarrollamos un espacio que le denominamos espacio de reflexión sobre las prácticas, que nos juntamos de manera bimensual y a veces mensual con todos los equipos que trabajamos en interrupción voluntaria del embarazo, en donde en conjunto hablamos de estos temas, de lo que nos moviliza, de las afectaciones, de casos clínicos. Traemos gente de afuera para hablar de temas, salud mental. Hicimos un recorrido, por ejemplo, varias veces fuimos al Hospital Pereira Rosell, que es nuestro referente, todos juntos, en masa, a recorrer cómo era el hospital, para que todos conocieran cómo ayudar a las mujeres a acceder al hospital, ¿no? Unifica criterios, ¿no? Potencia a los equipos y, bueno, acá hay una de las actividades que me estoy tratando de hacer de manera lúdica para que sea más movilizador. Esos puntos rojos es donde tenemos distribuidos los servicios. Estas áreas que están más vacías es porque son áreas más bien rurales, con poca población, pero bueno, sabemos que ahí deberíamos mejorar. ¿Y cuáles son las dificultades para ir terminando? Porque las tenemos, porque no es nada para todo color de rosa. Aún con un staff capacitado, la normativa y la visión institucional en pro de esto, ¿no? Hay intereses corporativos, está el estigma sobre las mujeres. Estamos viendo también ahora el estigma no solo por el aborto, sino al tener universalización de los métodos anticonceptivos, está la depositación de la culpa en las mujeres de por qué no usaron los métodos. No solo porque hace un aborto, sino aparte porque teniendo los métodos ahí no lo estás usando, ¿no? Entonces es un juego ahí cruel que estamos tratando de revertir. Y bueno, después sobre los equipos, ¿no? Esta tarea no es fácil, por ahora sigue habiendo estigma y los equipos se sienten un poco mirados. Y bueno, después los paradigmas, el modelo materno-infantil sigue arraigado ahí en nuestros servicios de alguna manera, viejo y conocido este sistema, que hace de la mujer-madre, ¿no? una unión ahí muy difícil de romper, y bueno, eso ha hecho que todavía no se cuele todo lo que queremos trabajar, ¿no? Y el concepto salud-enfermedad, mirando el aborto como una enfermedad que no lo es, entonces, bueno, ese también es un aspecto importante. Ya terminando, la última diapositiva, los desafíos es integrar, ¿no? las prácticas de la salud sexual y reproductiva de manera transversal,
Incluir el concepto de calidad de atención, la apropiación de derechos. Siempre miramos los números, cuántas mujeres viste, cuántos atendiste, ¿no? Cuánto número de controles de embarazo, todo muy numérico, pero no vemos otros aspectos en la calidad de atención y eso nos parece como fundamental. Difundir los servicios es algo que nos falta. Reconocerse incompletos si no trabajamos en equipo, reflexionar sobre nuestras prácticas y en las comunidades, que es una pata que nos falta trabajar mucho más, es participar, mostrar los derechos y que las personas sean capaces de exigirlos y reflexionar sobre la concepción histórica del concepto de salud-enfermedad. Y bueno, es eso. Muchas gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer muchísimo desde AMEGES la invitación a participar en esta mesa y en este encuentro, a escucharnos, a escucharlos. Para nosotros siempre estos espacios son de mucho enriquecimiento. Escuchaba a la compañera de Uruguay y así como un poquito de envidia me agarraba con algunas cosas y pensaba en la organización de nuestro país, en el primer nivel de atención, ¿no? En esta lejanía, con esta posibilidad de precisar lo que sucede en la mayoría de los centros de salud y bueno, nada, siempre nos vamos como con muchos intereses y preocupaciones de cosas para mejorar y herramientas, ¿no? En primer lugar, quizás para contar, AMEGES es la Asociación Metropolitana de Generalistas y Equipo de Salud, es una asociación que pertenece a la Federación Argentina de Medicina General. La verdad es que está desde hace muchos años trabajando por incorporar la problemática del aborto a las formaciones de los médicos generalistas, a la formación de las currículas de medicina. Y yo recordaba en el 2003, Congreso de La Plata, mesa Silvina Ramos y Zulema Palma, fue la primera mesa que hicimos sobre aborto en uno de nuestros congresos, que fue todo un desafío. Dijimos, bueno, ¿qué va a pasar con este tema? ¿Va a aprender, no va a aprender? Lugar lleno, obviamente, y a partir de ese momento, camino de ida, todos nuestros congresos tienen por lo menos 3 espacios en los que se aborda la temática del aborto, un espacio de sensibilización en el que participan por lo menos 300 a 500 personas y después 2 espacios de capacitación más específica para quienes ya tienen como algún recorrido en el tema y quieren mejorar o profundizar sobre sus prácticas. Entonces, en ese sentido, cuando se habla del lugar que los médicos generalistas ocupan en relación a la prohibición del aborto, yo pensaba, bueno, esto no viene inscripto en el código genético de los generalistas, sino que tiene que ver con un trabajo de abogacía desde distintos lugares, en el que entiendo que nuestra asociación tuvo un lugar importante, y pensaba el porqué, y pensaba que hubo un encuentro muy fuerte entre quienes formábamos parte de la Asociación de Medicina General desde el inicio y los encuentros nacionales de mujeres, que en nuestro país son un evento muy importante, autogestionado, anual, en el que miles y miles de mujeres de todos los sectores sociales y de todos los puntos del país participan para avanzar y para pensar de manera conjunta, democrática, horizontal, los problemas que tienen en sus vidas las mujeres, entre los cuales los problemas de salud ocupan un lugar importante y los talleres de aborto son los lugares en donde estalla en general esos encuentros. Entonces, esa influencia que tuvo ese espacio tan importante en nuestro país sobre la práctica de los médicos generalistas, creo que es una de las claves para pensar, bueno, por qué las especialidades toman o no toman a veces de maneras distintas la temática del aborto. Y en ese sentido, y en un país federal como el nuestro, que tiene más de 5.000 centros de atención primaria distribuidos a lo largo de todo el país, con políticas distintas en cada provincia, gobiernos distintos dentro de cada provincia, municipios, etcétera, etcétera, uniformar las prácticas es un fenómeno bastante complejo. Pero lo que yo creo que pasó es que ese recorrido generó
un diverso grado de autonomía de los equipos de atención primaria, incluso de las políticas que dominaban en determinados lugares, ¿no? Nos encontrábamos con compañeros de provincias muy distintas, con políticas muy distintas, pero que desarrollaban prácticas similares en relación al aborto, ¿sí? Que tenía que ver con la posibilidad de sentirse parte de un fenómeno mucho mayor que tenía que ver con esto de ser parte de una corriente de profesionales que ponía dentro de sus prácticas el problema del aborto como una práctica importante sobre la que trabajar. En ese sentido, se fue trabajando desde un inicio con la política de reducción de riesgos y daños, las consejerías pre- y posaborto, que fueron las estrategias que inicialmente fuimos abordando, los médicos generalistas en particular, pero todo el equipo del primer nivel de atención en general. Y hubo un momento en nuestro país que, a mi entender, cambió y fue un clivaje importante en relación a cómo modificó nuestras prácticas, que fue la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que nos permitió avanzar de una manera muy rápida en ofrecer servicios de atención en interrupción legal de embarazo, sobre todo inicialmente para las mujeres que venían de una situación producto de una violencia sexual. Se habló mucho acerca de esta diferencia de violencia sexual y violación, diferencia inexistente, así que no lo voy a retomar, pero entonces en ese recorrido fuimos pasando de las consejerías de reducción de riesgos y daños a las causales para interrupción legal de embarazo. En ese sentido, cada nivel de atención fue haciendo sus procesos en paralelo, ¿no? Entonces hubo como un proceso distinto que fue haciendo el primer nivel de atención del segundo nivel de atención y apareció en algún momento la necesidad de articulación, sobre todo cuando esta autonomía que tenía el primer nivel de atención en las actuaciones sobre el primer trimestre del embarazo requería de la articulación con el segundo nivel en los casos en los que era necesario. Y en este sentido adhiero a que la normativa dice primer nivel de atención, primer trimestre, segundo nivel de atención, segundo trimestre, y la verdad es que la práctica, como decía Analía, es 1 a 1 y hay mujeres que incluso en el primer trimestre requieren del primer nivel de atención por elección o por algún otro problema. Entonces yo pensaba, nada, los datos de la Ciudad de Buenos Aires, que son una parte pequeña, digamos, de lo que es nuestro país y la lejanía que teníamos con lo que contaba la compañera de Uruguay y la lejanía que tenemos con lo que sería la meta, que es cubrir el 100% de las interrupciones legales de embarazo que deberían estar cubiertas por el Estado, pensando si usamos el índice de calcular los egresos hospitalarios por aborto, por un coeficiente determinado, tendríamos aproximadamente 40.000 abortos en la Ciudad de Buenos Aires por año, ¿no? ¿Cuántos de esos están siendo considerados legales hasta este momento? Bueno, en el año 2014 fueron considerados 91, en el caso 2015, 138. ¿Sí? Y en ese sentido, el primer nivel en el año 2014 tuvo una ínfima participación porque venía con la práctica de consejería pre- y posaborto, reducción de riesgos y daños. En el año 2015 avanzó, digamos, a igualar las prácticas hospitalarias y en las interrupciones hospitalarias, y en este momento, en lo que va del 2016, en el primer semestre, ya se superaron la cantidad de interrupciones que se hicieron a lo largo de todo el año pasado. O sea que podríamos decir que lentamente, digamos, se va mejorando la cobertura en relación a interrupción legal de embarazo, pero que hay una lejanía y una distancia enorme entre lo que es y lo que debería ser. En ese sentido, pensamos, bueno, que el primer nivel de atención, como decía también mi compañera de Uruguay, es una instancia de muchas características que
ayudan a que las mujeres puedan consultar para interrupción legal de embarazo, no solo por esta cuestión geográfica y todas estas cuestiones administrativas que muchas veces inciden en que las mujeres puedan consultar en mayor medida, como la cercanía con la comunidad, sino que, bueno, hubo políticas de incidencia concretamente que se hicieron sobre los equipos de atención primaria con mucha más fuerza y a lo largo de mucho más tiempo, pero también el marco teórico con el cual trabajan los equipos de atención primaria de la salud, en general difiere del marco teórico con el que trabajan los equipos hospitalarios. Este marco teórico permite permear de una manera distinta las cuestiones ligadas al concepto de salud integral, que no necesariamente son tan fáciles de permear muchas veces en lugares más especializados. Porque la verdad es que, bueno, somos lo que hacemos, ¿no? Las ideas provienen de nuestras propias prácticas y cuando nuestras propias prácticas tienen un marco más reducido, también muchas veces nos van generando que esas ideas se reduzcan a determinadas situaciones y problemas. Digo, en este sentido, quiero dar debate a los buenos y los malos. Digo, en esto después uno, define en qué lado se ubica, pero no hay buenos y malos, digamos, hay prácticas que nos ayudan a avanzar en el cumplimiento de derechos y esas prácticas a veces nos motivan a repreguntarnos, a problematizar y hay prácticas que quizás no ayudan en ese sentido, ¿sí? Métodos de trabajo, reuniones de equipo, hay técnicas de trabajo que ayudan a que uno pueda pensar, uy, ¿qué pasó con esta mujer? ¿Por qué le dijimos? ¿Por qué no le dijimos? Y hay dinámicas de trabajo que no ayudan en ese sentido. Entonces, lo que hay no es que estigmatizar, digamos, a las personas en relación a de qué lado están, sino a pensar cuáles son las herramientas con las que podemos modificar esas condiciones de trabajo que generan determinadas ideas. Entonces, en ese sentido, muchas veces tenemos la sensación de embudo de que en el primer nivel empieza a entrar todo desde esta concepción de salud integral, pero que el pasaje al segundo nivel es un pasaje restringido, que hay que justificar, que hay que convencer, que hay que documentar, que hay que problematizar de otra manera. Entonces, en ese sentido, pensamos que ya en relación al segundo nivel casi no hay obstáculos con la causal violación y que pudimos permear este posicionamiento de que la causal violación no es la chica que iba a las 3 de la mañana y pasó por la obra en construcción, sino que la causal violación es aquella que en la mayoría de los casos se da al interior del propio hogar y la causal salud, desde el concepto integral, vendría a ser la encrucijada actual. Y algunas de las cosas que complican esta encrucijada son las siguientes, a mi entender. Una es que la certificación de la causal no siempre está en manos de quien hace la práctica. Digo, cuando uno piensa que va a derivar una persona con una apendicitis, yo creo que tiene una apendicitis, Bloomberg positivo, McBurney y todo eso, la derivo, la evalúa el cirujano y el cirujano dice, no, esto no es una apendicitis, ¿sí? Y no lo opera, decide el cirujano. Acá, en esta situación, yo atiendo a una mujer en el primer nivel de atención. La mujer entiende que su embarazo no puede continuar y entiende que está encuadrado dentro de las causales salud que plantea nuestro Código Penal porque fue asesorada en derechos. Yo coincido con eso y certifico la causal. La recibe un médico en el segundo nivel porque es una gesta de 15 semanas. Y el médico no coincide. Entonces, ahí hay una diferencia entre lo que dice el Código Penal, que es que alcanza con que un médico matriculado certifique la causal, lo que dice nuestro protocolo, que dice que el médico tratante es el que define sobre la causal y el tema es cuál es el médico tratante, quién recibió a la mujer o quién va a hacer la práctica. Ahí tenemos una disyuntiva compleja, que algunas veces nos hermana, algunas veces nos confronta, pero es un tema para avanzar en resolver. Cuando hablábamos de los marcos teóricos, esto de que la decisión la tenga la mujer no es fácil para cualquier profesional que viene en un recorrido de formación en donde las prácticas de salud son definidas por la medicina y no por
las mujeres. Digo, el tema de la autonomía en el cuidado de la salud es un proceso complejo en el que se fue avanzando en todas las especialidades, pero la verdad es que no es algo a lo que hayamos arribado en la mayoría de las disciplinas. Y en este sentido hay disciplinas que vienen trabajando más y las disciplinas que están en el primer nivel vienen trabajando más en relación a la autonomía, pensando en muchas cuestiones, los determinantes sociales del proceso de salud, enfermedad, atención, y otras disciplinas no. Entonces, hablamos a veces lenguajes distintos porque pensamos desde paradigmas distintos. Que estos protocolos de los cuales hablaban no tengan resolución ministerial también son un obstáculo. Nosotros tenemos un protocolo hermosísimo y que la verdad es que contribuye mucho a la práctica de la interrupción legal en el primer nivel, pero no tiene resolución ministerial. Entonces, en el debate, digamos, con colegas, muchas veces cuando decimos, no, pero el protocolo dice el protocolo es una guía, ¿sí? Y no tiene fuerza de resolución. Y hay otro tema que me parece que subyace, en el que yo creo que tenemos que avanzar mucho, que es que cuando nos posicionamos en los lugares de las competencias que tiene cada nivel, no lo tomamos desde un lugar de complementariedad, sino desde un lugar de descalificación. Entonces, partimos de que quien está en el primer nivel no sabe y que quien está en el segundo nivel no entiende, ¿sí? Entonces, la verdad es que desde ahí no podemos dialogar, porque si yo parto de que el otro no sabe y me está mandando cualquier cosa, como muchas veces escuchamos, y que el otro que recibe no va a entender porque tiene la cabeza cuadrada, digo, no hay posibilidades de diálogo, ¿sí? Entonces, eso es algo a lo que no tengo demasiado claro cómo, pero me parece que hay que dar debate, abordar y empezar a destrabar, porque no hay posibilidad de entretejer esos niveles desde esas concepciones. Bien, entonces, nada, lo que sucede es que tenemos mucha dificultad para compartir marcos teóricos y pensarnos como un sistema integrado de salud, y desde ese lugar lo que nos pasa es que en vez de poner en el centro las necesidades de las usuarias, terminamos poniendo en el centro nuestras disputas y revictimizamos muchas veces a las mujeres. Espacios comunes para pensar y definir las prácticas en plano de igualdad creo que son la estrategia para poder desarmar esos paradigmas desde los cuales trabajamos, con distintos modelos, los colegiados de Santa Fe, los comités, no los comités para decidir, sino los comités para debatir sobre ideas, prácticas, para mejorar las prácticas, grupos de trabajo, la estrategia de formación permanente, las estrategias de clarificación en valores, la jerarquización de la práctica de interrupción legal para trabajar en contra de la estigmatización, valorando a quienes ponen el cuerpo desarrollando estas tareas, desde todos los niveles de atención de manera conjunta, incluyendo las distintas disciplinas y, por supuesto, sosteniendo esto desde los niveles de atención, pero por sobre todas las cosas siendo parte de los colectivos que, como estos, contribuyen a transitar y sostenernos en estos procesos. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a dar lugar solo a 2 comentarios y preguntas porque el Congreso va a terminar antes, porque hay gente que se tiene que ir por los vuelos antes y porque está también la concentración por la libertad de Belén, que es la mujer presa. Así que bueno, ¿y ahora? Tenés que decidir. ¿Quién decide? ¡Ah! ¿Compañero de Chile? ¿Y compañero de...? Bueno, vamos. Gracias. Bueno, primero felicitar a todos, me da una envidia tremenda cada una de las experiencias. Quería preguntarle, yo creo que mi pregunta al principio iba para Gabriela, pero después también Patricio igual nos dio como un poco de la exposición sobre esto. Nosotros vamos a iniciar recién un tema de trabajo en despenalización en 3 causales bastante específicas que sabemos que no va a aportar ni al 3% de los abortos en Chile, que es el aborto terapéutico, bastante específico. Pero ya sabemos que uno de los mayores escollos va a ser el tema de la objeción de conciencia. Y mi pregunta es cómo trabajar en eso, cuáles son las estrategias, si es ignorarlo,
pareciera ser que las listas no son una buena opción y yo creo que mi opinión es que lo que hay que hacer es empezar a pavonearse, decimos nosotros, o empezar a nosotros plantearnos como los defensores de alguna manera los defensores de la conciencia, de poder defender y somos los respetuosos de los derechos de las mujeres. Hacer así como una estrategia de marketing, había pensado en una chapita, una cosa así, pero no sé cuáles son las estrategias que crean ustedes que son las mejores, porque tengo la sensación de que al final, más que objeción de conciencia, el problema tiene que ver con la visibilidad que logras, que tienes como objetor dentro de tu lugar de atención. Eso. ¿La otra pregunta? Hola, buenos días. Yo soy Carlos Severo, soy ginecobstetra en Uruguay. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Un poco es un comentario, un aporte, agregar a las excelentes exposiciones de los disertantes de hoy. Contarles que a pesar de que nuestro protocolo impresiona un poco estricto en su aplicación, obviamente que en su encare se favorece siempre el derecho a la información, se favorece el empoderamiento, la autonomía y por supuesto la confidencialidad. Que por supuesto nuestra ley tiene críticas, muchos de ustedes se habrán preguntado el porqué de esos 5 días de reflexión, nosotros también nos lo preguntamos. Agregar un poco el acuerdo con el colega de Brasil del uso del bisoprostol, que en nuestro camino andado en realidad los buenos resultados nos han mostrado que es un medicamento seguro, es efectivo, es de uso ambulatorio, da muy buenos resultados. E incluso es un fármaco que forma parte de la lista esencial de la Organización Mundial de la Salud, así como el ácido acetilsalicílico para prevención de enfermedades cardiovasculares, el ácido fólico para prevención de efectos del cierre del tubo neural, está el misoprostol para la prevención de la hemorragia obstétrica y la muerte materna por aborto inseguro. Bueno, un poco eso, contarles que nuestro camino andado es parte de la interrelación de 3 cosas fundamentales, que son la aplicación de temas de salud sexual y reproductiva en lo que es la academia o la educación, de la universalización de los métodos anticonceptivos y el fácil acceso a ellos, y de la atención de servicios de salud sexual y reproductiva, con el funcionamiento de equipos sensibilizados, comprometidos, sobre todo capacitados y calificados. Y bueno, eso nada más. Muchas gracias. Vamos a responder a aquella pregunta. No hay que enfrentarse, no es un enfrentamiento. Y aparte hay que considerar que la objeción de conciencia es un derecho también. Uno puede estar de acuerdo o no, pero está en la ley, por lo menos en la nuestra, el derecho a objeción de conciencia está y está escrito y, bueno, uno tiene que respetar esos derechos, así como todos los derechos deben ser respetados. Así que en ese sentido, podés ejercerlo o no ese derecho, pero está. En ese sentido, en la ley es así. La cuestión es que para nuestro servicio, como la ley tiene estos pasos tan específicos y bueno, tan estrictos en estos tiempos, teníamos que saber quiénes eran objetores para poder organizar el circuito, vamos a decirle así, ¿no? Necesitábamos saber quién iba a participar y quién no, para poder organizar los servicios. Eso por un lado. Y por otro lado, como la objeción puede ser en todos los pasos, hasta en la primera recepción de la mujer. Yo me siento en el consultorio y digo, quiero interrumpir el embarazo, y si yo hice objeción de conciencia en ese paso, ¿no? La mujer se está enfrentando a una situación muy violenta, porque ese objetor, si bien tiene obligación de derivarla inmediatamente con otro técnico, hay que ver capaz que ese día no hay ninguno. Entonces nosotros teníamos que saber quiénes eran para poder organizar los servicios. Entonces, no solo por eso, sino principalmente para que la mujer no tenga que perder su tiempo, ¿no? De llegar a la consulta y de que quien la atendiera no iba a dar fruto a su camino, ¿no? Claro, no sé cómo se va a resolver la ley en tu país, ¿no? Tal vez esto no sea un problema, pero son aspectos que nosotros tuvimos que tener en cuenta. Por eso tuvimos que hacer un listado de objeción de conciencia para poder organizar los servicios.